Hola, yo soy Fer y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Muy bien. Hola, hola, bienvenidos una vez más a su podcast Pulso Científico. Yo soy Steffi. Y yo soy Brandon Morales y con nosotros nos acompaña la doctora Adriana Marcela González Aldrete, quien es estudiante del doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y también es un miembro de esta comunidad científica. Particularmente la doctora pues es cirujano dentista pediatra, si mal no ortodoncista pediatra, ¿no? Pero para completar la presentación de nuestra invitada, me gustaría hacerle la palabra a la doctora Adriana, si nos pudiera apoyar con presentarse con nuestra audiencia. Ok, sí, claro. Buenos días. Soy la doctora Adriana Marcela González Aldrete. Soy cirujano dentista, ortodoncista. Mi especialidad es ortodontopediatra. Y bueno, soy también docente de la universidad. Doy clases en odontología. Y estoy cursando el doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud aquí en el CUTONALA. Voy en el 8º semestre y también manejo la parte de la ortoquinética. Incluso mi investigación es sobre ortoquinética. Bueno, no sé. Particularmente recordar que el objetivo de estos episodios pues es precisamente dar a conocer temas que muchas veces ignoramos y que finalmente tienen un fundamento y un sustento científico, y es por eso que nos acompaña hoy la doctora Adriana. Sin más, me gustaría introducir el tema e iniciando con nuestras preguntas, doctora, ¿podría entonces explicarnos qué es la ortoquinética, de dónde viene esta palabra, qué significa? Sí, claro. Bueno, la ortoquinética es como la evolución de la ortodoncia. Realmente es una filosofía, en donde le llamamos filosofía porque es una forma de pensar diferente. La ortoquinética nace a partir de la ortodoncia, en donde nos va a generar un diagnóstico o un plan de tratamiento en donde integra al paciente de forma general, tanto en la función como en la mecánica, en donde nosotros vamos a llevar un diagnóstico para poder hacer un plan de tratamiento en el paciente, considerando que realmente el diagnóstico que nosotros hemos hecho durante el tiempo en la ortodoncia ha sido a través de cefalometrías radiográficas, en donde mandamos tomar radiografías al paciente, panorámica, lateral, hacemos unos trazos y sobre esas medidas en donde unos autores han puesto ciertas medidas para poder alcanzarlos con cada paciente, nos ha llevado a lo largo del tiempo a darnos cuenta que en ocasiones esas medidas no coinciden con el paciente de forma clínica. Claro. Y eso nos ha llevado en la ortodoncia a que dejemos de un lado a veces los diagnósticos por no alcanzar o no tener un parámetro que nos está diciendo que el paciente tiene una alteración cuando clínicamente no la estamos viendo. Entonces, en la ortoquinética, nosotros lo que vamos a hacer es a diagnosticar al paciente con sus propias medidas. A diferencia de los análisis anteriores, es que no van a tener como en sí un punto como, por ejemplo, un número. Digamos, hay unas medidas en ortodoncia que se llaman, por ejemplo, SNA 70-80, SNB 78, y si no estás en esos parámetros, pues ya estás mal. Si te pasaste 3 milímetros, si te excediste 3 milímetros, pues ya se determina que está mal, aunque clínicamente al paciente no lo estés viendo mal. Y en la ortoquinética se mide al paciente con sus propias medidas, o sea, su propia formación de su cráneo, su propia, digamos así, del lugar donde nació, realmente la formación, la genética, lo que viene a traer a que cada persona somos diferente, vamos a tener las medidas exclusivas con cada persona. Entonces, de cierta manera, la ortoquinética viene a evolucionar a todas las áreas de la odontología. Inició con la ortodoncia, pero realmente hoy la podemos manejar con pacientes en crecimiento, en desarrollo, y podemos darnos cuenta que son parámetros que vamos a encontrar en las radiografías, vamos a encontrar
en el paciente clínicamente vamos a encontrar en las fotografías y nos van a determinar el mismo resultado, sin que nos den un resultado diferente. Ok, perfecto. Ok, y bueno, es un tema bastante nuevo. Doctora, ¿cómo llegó a conocer la ortoquinética? Bueno, realmente, pues yo tengo un proceso algo largo en mi camino. Estudié inicialmente lo que es la ortodontopediatría, posteriormente estudié ortopedia. De ahí me llevó a profundizar en una área de la ortodoncia que se llama arco recto, que es una técnica de Roth, en donde esa técnica pues realmente duré 4 años, en donde ahí me di cuenta que muchas cosas no se podían solucionar y para mí era como muy desgastante y como que me daba cierta nostalgia saber que había pacientes que se tenían que quedar así o pacientes que no se podía hacer más o pacientes que no se podían corregir. Entonces, en ese camino yo escuché que alguien mencionó sobre la ortoquinética y pregunté qué era la ortoquinética. Entonces ya me explicaron que había un doctor de Cali, Colombia, que había ido a México a dar una filosofía que se llamaba ortoquinética, el cual el doctor es el doctor Diego Tatis, que es el creador de la filosofía, y que estaba explicando unos análisis muy diferentes a los que nosotros hacíamos. Esto me llevó a buscar en internet, ver de lo que se trataba, porque yo estaba buscando hacer una maestría en investigación. Okay. Entonces yo me encontré que era un máster de ortoquinética. Hablé con una persona en donde me explicó de lo que se trataba, hubo un propedéutico en la UNAM y me fui a la UNAM al propedéutico. Desde ese momento que yo llegué al propedéutico fueron 3 días. Para mí, desde ese momento yo quedé completamente enganchada porque todas las respuestas que yo no había encontrado en todo mi proceso de la especialidad, de la ortopedia, de la filosofía de arco recto, de la técnica de arco recto y de otras técnicas que yo había estudiado que no había encontrado, todas las respuestas estaban en ese lugar en donde yo pensé que eran errores que yo no podía solucionar. Y me di cuenta que eran errores del mismo proceso que íbamos llevando y que no era la forma en cómo se debían solucionar. Entonces así fue como yo llegué a la ortoquinética y tengo en la ortoquinética alrededor de 10 años. Okay. Y realmente yo desde que inicié a hacer ortoquinética cada vez voy más demostrando la parte del avance de la odontología, porque yo siempre he dicho todo avanza, porque la odontología no. Y realmente la odontología y la ortodoncia pues tienen también un avance más en el mundo, ¿no? Entonces, y esto es poder tener una mente abierta y poder darse cuenta que lo que hemos hecho hasta un momento tiene limitaciones. Y la ortoquinética pues viene a evolucionar y a darte nuevas herramientas, nueva forma de atender al paciente, nueva forma de poder ayudar a esos pacientes que sufren de dolores, que no les dan un diagnóstico definitivo, incluso que van a hospitales, que van a interconsultas, que van a muchas áreas médicas y llegan a decirles a los pacientes pues que realmente no tienen nada, pero los pacientes se sienten mal. Y a veces no saben ni de qué es y está muy relacionado, pues de cierta manera, con nuestra área. Porque a nosotros en odontología, pues realmente nos enseñan, y en ortodoncia, nos enseñan a diagnosticar a través de los dientes. Más sin embargo, los dientes son órganos dentarios que están dentro de un sistema que se llama sistema estomatognático. El sistema estomatognático, como todos los sistemas, trabajan en conjunto. Okay. Entonces, el sistema estomatognático abarca desde la cintura escapular, que es parte de los hombros, desde las vértebras cervicales, el maxilar, la mandíbula, el maxilar, la articulación temporomandibular, los huesos de la cabeza, los huesos de la cara, y realmente todo está integrado. Entonces, si una de las estructuras de este sistema se altera,
se va a alterar todo este complejo. Por lo tanto, los dientes son parte del complejo del sistema estomatognático. Y es una de las cosas que nosotros vamos a diagnosticar en la ortoquinética. Okay. Por lo tanto, la ortoquinética realmente puede ayudar a eliminar dolores que vienen desde la parte superior del cráneo, porque nuestros maxilares se van a adaptar a la cabeza a través de la articulación temporomandibular, en donde la articulación temporomandibular está relacionada con la base del cráneo. Y esa base de cráneo es en donde los huesos se articulan, tanto de la cara de la cabeza y las primeras vértebras cervicales. Por lo tanto, va del sistema nervioso central, baja la médula espinal y todo el cableado literalmente del cuerpo se va distribuyendo por la columna vertebral. Por lo tanto, las vértebras cervicales son un lugar en donde los nervios y las arterias van a pasar. Por lo tanto, si hay una alteración a nivel dental, a nivel articular, pues va a haber una alteración en el sistema estomatognático. Claro. Entonces, realmente, pues, ¿qué te puedo decir? Es muy interesante. De manera integrada. Y me llama la atención, doctora, digo, cuando iniciabas a explicarnos lo que es, mencionaba que se trataba de una filosofía, pues, ¿no? Particularmente, ¿por qué es considerada una filosofía la ortoquinética? Sí, bueno, es filosofía porque es en el diccionario de la lengua española, filosofía dice que es una forma de pensar diferente. Entonces, realmente tenemos que pensar de una forma diferente. No podemos seguir pensando igual, queriendo solucionar los casos de la misma forma, cuando sabemos que hay pacientes que necesitan ayuda. Entonces, muchos casos en la ortodoncia, muchos casos en la odontología que no tienen éxito, que no hay una buena respuesta, que vuelven a tener recidiva, o sea, que se vuelven a enchuecar, que se vuelven a dañar los dientes, o que el paciente sigue teniendo o empieza a tener alteraciones, está relacionado con esta parte en donde se va a unir literalmente la cabeza con el cuerpo. Y esa unión en donde la cabeza con el cuerpo se va a pegar y va a generar una función, y es una estructura anatómica, pues realmente no hay ni un área de la medicina que maneje la función de la cabeza con el cuerpo. Estoy hablando en cuestión a la función, no en alteraciones de vértebras ni óseas, sino este sistema que nos va a integrar y nos va a alterar o nos va a diagnosticar a través de la articulación temporomandibular, que en específico la articulación temporomandibular para nosotros es el lugar que diagnosticamos para poder determinar ciertas alteraciones que hay en este sistema. Ok, es sumamente amplio, ¿no? Ok, y doctora, nos mencionaba que, bueno, todos los pacientes son diferentes, ¿no? Y que a lo mejor en algunas personas algunos síntomas eran normales, o más bien no tenían síntomas, y algunos otros sí. ¿Cuáles son los síntomas que presentan los pacientes? Bueno, realmente hay varios aspectos en cuestión al dolor. El dolor siempre tiene un origen tanto físico, químico y emocional. Entonces, este dolor tiene estos orígenes y tenemos que ir buscando la persona que está sufriendo estos dolores, cuáles son sus alteraciones. Entonces, ese paciente que sobrepasa los límites de la función normal y que tiene su umbral al dolor de cierta manera no tan alto, porque hay pacientes que tienen el umbral al dolor tan alto que cuando algo les duele es porque ya se acabaron todo. Sí, lo normalizan, ¿no? Sí, y no se dan cuenta o se acostumbran a vivir con el dolor, o cuando llegan a consulta, híjole, ya destruyeron la mayor parte de los dientes, ya tienen desgaste en los cóndilos, ya tienen reabsorción, ya tienen muchos problemas en donde, claro, se les trata de ayudarlo más para poder tratar de eliminar esa sintomatología que se dio ya en el último momento, en donde ya casi pierde la mayor parte de dientes, y realmente esos pacientes, cuando tienen el umbral al dolor alto y pierden tantas estructuras, es cuando llegan a consulta. Y los pacientes que tienen el umbral bajo y detectan un dolor
que no saben de dónde viene, por lo regular son pacientes que tienen dolor en la articulación temporomandibular, dolor en la mandíbula, ruidos al abrir y cerrar la boca, se les traba la mandíbula, adelante del oído en el agujero auditivo hacia los 3 milímetros adelante tenemos la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es la unión de la mandíbula, que es el único hueso suelto de la cabeza, con el cráneo. Aquí tenemos una cavidad en donde el cóndilo va a desplazarse cuando abrimos la boca y se va a trasladar cuando abrimos más la boca. Okay. Cuando nosotros hacemos este movimiento, el movimiento tiene que ser bilateral y simétrico. Rota la mandíbula, se desplaza la mandíbula. Entonces, cuando yo tengo una disfunción de la articulación, me voy a dar cuenta en un espejo de repente que mi mandíbula se abre para un lado y luego se abre para el otro, o me truena, o se me atora, o me duele. Es cierta de las partes de la disfunción. Y estos pacientes, además de tener dolor en la articulación, en la mandíbula, en los músculos de la cara, tienen dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda. En muchas ocasiones, si no es que en la mayoría, zumbidos, tinnitus, chasquido. Y eso realmente va incrementando el malestar general en el paciente. Porque un paciente no puede realmente estar viviendo con dolor. Y a pesar de que se hacen muchos exámenes y no encuentran la causa, muchas de las causas están originadas en la articulación temporomandibular. Y que, bueno, aunado lo que comentas sobre que afecta la función del paciente, no nada más en sus actividades cotidianas, sino en el desarrollo como persona, ¿no? En una sociedad. Creo que últimamente, pues, muchos de nosotros vivimos bajo un constante estrés y recuerdo que uno de los signos o que se presenta en una persona con estrés, pues es el famoso bruxismo, ¿no? El chascar apretar lo que es los dientes, como comúnmente lo mencionamos. Imagino que, pues, finalmente el ambiente favorece, ¿no? Que uno adopte ciertos tipos de movimientos, como en este caso, y esté limitando, desgastando, pues, ¿no? O finalmente atacando, ¿no? A esta articulación. Y como bien dice, muchas veces, pues, me da la cabeza, pues es estrés. No lo relacionas con eso. Ajá, exactamente, ¿no? Y como bien comentaba, pues nos acabamos todas las terapias, los medicamentos, ya me metí un gramo de paracetamol, ya 30 de ketorolaco, entonces pues son finalmente cuestiones que no sabemos, ¿no? Que se pueden solucionar de otra forma o que tienen su origen en otro punto, ¿no? Así es. A partir de eso, doctora, usted pues como alumna también del doctorado, ¿cómo lo está relacionando entonces lo que es la ortoquinética con el doctorado? Sí, bueno, realmente mi investigación es en ortoquinética. Realmente una de las cosas que me llevaron a entrar al doctorado, claro que la investigación a mí siempre me ha gustado. Soy una persona que siempre se está preguntando todo. Entonces, cuando a mí me preguntan algo, yo digo, pregúntenme mucho porque yo pregunto más. Entonces, realmente la investigación me encanta. Siempre que he estado dentro de la universidad dando clases, pues había tratado de buscar algo sobre investigación. En el CUCS ya no se había abierto lo de investigación, se abrió una maestría, investigación en salud, claro, en multidisciplinaria, en esta área, que esta me encantó por ser multidisciplinaria. Realmente mi área de ortoquinética es multidisciplinaria, claro. Porque yo necesito el apoyo del gremio médico, porque el paciente no, como les mencioné, el dolor no únicamente está relacionado con la parte funcional, sino lo demás. Entonces siempre tenemos que ir trabajando a la par. Y bueno, el buscar cómo poder demostrar y ayudar a las personas es lo que me llevó a poder querer entrar a la investigación, porque sabemos, y como lo dicen los maestros, papelito habla. Si no está plasmado, no existe. Y yo necesito que esto lo conozca la gente. He tenido casos impresionantes en donde entre ellos una niña que la diagnosticaron con retraso mental. Okay. La niña tenía ya de 3, 4, 5, 6
llegó conmigo a los 7 años y la niña había pasado por un montonal de serie de eventos de medicamentos, de exámenes, neurólogo, psicólogo, otorrino, pediatra, foniatra, terapia de lenguaje, todo le habían hecho. Y al final a la señora le dijeron pues que ya no tenía nada que hacerle, que realmente su hija tenía retraso mental, que lo único que iba a hacer, la metieron a la niña en una escuela para niños especiales y mantenerla con terapia de lenguaje, porque la niña no hablaba. Okay. Entonces, lógicamente, cuando llegan conmigo, que me lo recomendó mi hermana, cuando llegan conmigo y reviso yo a la niña realmente tenía sus maxilares completamente colapsados. Entonces, el desarrollo de los maxilares hace que la lengua se acomode en su sitio, tanto en la forma transversal y en la forma entera posterior, hace que las vías aéreas se acomoden para poder oxigenar. Entonces, esta niña con un colapso tremendo de los maxilares, pues yo les dije, es que la niña no habla porque o respira o habla. Entonces, su lengua no cabe y no tiene cómo respirar. Entonces, si ella habla, pues se va a cansar, no va a poder respirar bien. Entonces, esta niña realmente, pues iniciamos con el tratamiento y no sé, a los 2 años, yo grabo videos de ellos hablando, caminando. Yo le empecé a preguntar a la niña, le dije, bueno, vamos a grabar un video. Y le dije, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llaman tus hermanos? Así, con esa rapidez. Y ella me iba preguntando, así. ¿En qué escuela estás? ¿En qué año estás? ¿Qué color es tu favorito? ¿Cómo se llaman tus amigos? Muchas preguntas. Entonces yo dije, esta niña no tiene retraso mental. Entonces es una niña que realmente, pues, hoy en día ya cumplió 15 años. Claro que conmigo empezó desde los 7. Le acomodé los dientes, los maxilares. La niña baila, sabe inglés, es una señorita, o sea, normal, no es ni una niña con retraso. Entonces, de ver esos pacientes que realmente con una sola niña me tocó, imagínate cuántos hay iguales. Sí, con muchos casos. Entonces, realmente yo dije, híjole, ¿cómo le podré hacer como para que la gente se dé a conocer que existe otra alternativa? Y bueno, uno de mis... de las partes que pude cubrir, que se presentó la pandemia, me tocó en la pandemia ingresar, que lógicamente cuando no hago una cosa hago otra y se me atravesó, Dios me lo puso en el camino, ingresé, entré y bueno, yo dije, bueno, si me agobio, me salgo. Sigo aquí, voy en 8º semestre y encantada por querer seguir haciendo investigación. Excelente. Realmente así fue como llegué al doctorado, que me encanta el doctorado. Realmente es un muy buen doctorado por ser tan integral, porque realmente en una época del inicio, como dice mi maestro, el doctor Diego Tatis, de inicio de los años 2000, nos seccionaron. Digo, no es que haya estado mal profundizar en las especialidades, pero nos seccionaron tanto que nos aislamos. Y él menciona siempre que el especialista del dedo chiquito del lado derecho no sabe nada del especialista del lado chiquito del lado izquierdo. Y realmente somos una persona, o sea, estamos integrados. Y como tal, realmente pues tenemos que vernos integrados. No decir que los dientes no están relacionados con el cuerpo, porque realmente son parte de un sistema que rige al cuerpo. Y literalmente la base del cráneo, en donde se junta el atlas y el axis, pues es el extremo contrario de la columna vertebral. Sí. Entonces, bien dicen que lo que hay arriba hay abajo y lo que hay abajo hay arriba. Si hay un problema arriba, va a haber un problema abajo. Si hay un problema abajo, va a haber un problema arriba. Y nuestra columna vertebral es el eje del cuerpo. Entonces, esas fotos cuando nos las toman, que nos dicen derecho, derecho y derecho, y vienen y nos enderezan y sentimos que nos vamos a caer, es porque algo está chueco. Pues nada más, el 90% de la población tenemos esa desviación. Wow. Entonces, hay muchísimo trabajo por hacer. Y en la pandemia se incrementó.
En la pandemia se disparó los problemas de la articulación. Ya me pongo derecho yo. Por favor. Estoy inclinado. Por favor. No, estamos. El 90% estamos, porque realmente muchas personas están. Doctora, y ya nos mencionó, bueno, lo que beneficia, ¿no?, a un paciente con un buen diagnóstico, pero ¿nos puede hacer como más, o decir más en específico, cuáles son los beneficios para un paciente? Uy, sí, muchos. Bueno, en primer lugar, lo primero que nosotros diagnosticamos es la mal posición, literalmente, de la función del cráneo de la cara, derechitos, por favor, de la cara con el cuerpo. O sea, nosotros vamos a valorar el lado derecho de la articulación temporomandibular, de la relación de la mandíbula, el lado izquierdo de la mandíbula. Entonces, cuando nosotros tenemos, a través de un eje facial, cuando tenemos una mandíbula de un lado más largo y de otra, hay diferentes factores. Puede ser una base de cráneo alterada, un crecimiento que se dio alterado por una mala posición de la base del cráneo, en donde realmente al momento de hacer una ortodoncia en un cráneo simétrico, pues nuestra ortodoncia simétrica va a ocasionar que esta asimetría se potencialice más. No sé si me explico, pero cuando yo acomodo la cabeza de un lado, mi columna va a tratar de compensar esa posición, porque si yo estoy de lado, yo no puedo ir por el mundo caminando de lado. Entonces, la que se va a posicionar o a generar un desequilibrio es la columna vertebral. De ahí es en donde empiezan que los dolores, que me duele aquí, que me duele... Es nuestra mala posición por nuestro mal acomodo. Entonces, cuando yo hago este diagnóstico, yo voy a poder ayudar o simular a través de una férula que es como un guarda exclusivo del paciente, con las medidas del paciente que nosotros fabricamos, para poder simular que esa desviación esté en su sitio. Esto es en cuestión horizontal. En cuestión anteroposterior, pues realmente la cara es la anatomía y la unión de las cervicales con el cráneo es la función. Entonces, si mi cráneo está hacia adelante, pues por cuestiones de mal acomodo, pues también voy a cerrar las vías aéreas. Eso va a generar que yo ronque, que yo me canse rápido, que no duerma bien, que me levante como que si me pasó un camión por encima y no tengo una buena oxigenación. Entonces, acomodamos tanto la parte anteroposterior como la parte lateral para poder bajar la sintomatología, y es literalmente una férula diagnóstica porque me va a decir al final en dónde debo de acomodar los dientes. O sea, los dientes son la secuela de que algo en mi sistema no está bien. Los dientes en mal posición, los dientes fracturados, desgastados, se me mueven, esto es porque algo no está funcionando bien en mi sistema. Ok. Yo no sé si... O sea, sí, o sea, digamos, el manejo tradicional en general, pues, ¿no? Se enfoca particularmente a la estructura de los dientes, ¿no? Y a intentar restablecerlos a un orden, pues, general, ¿no? O sea, sí, claro, con una simetría, con una estético, curvatura, ¿no? O sea, solo es eso. Sí, y nosotros buscamos, yo siempre digo, la función y la salud igual a estética. Si buscas estética sin función y sin salud, todo se va a venir hacia abajo. Sí, que digo, luego buscamos alternativas, pues muy poco convincentes en el sentido de verdaderamente impactar el problema, ¿no? Por ejemplo, no sé, digo, y hablo desde una ignorancia, el uso de carillas dentales, pues, yo creo que nada más es un problema, bueno, una solución parcial, ¿no? Y no atendemos justamente, pues, a todo el sistema, ¿no? Que nos hizo descripción, tanto a nivel postural, tanto a nivel, como bien lo describió, ¿no? La anatomía, pues sí, la cara, no puedo hacer nada con mi cara, nada más puedo movilizarla, ¿no? La función. Sí, claro. Bueno, realmente todas las herramientas que utilizamos en la odontología son buenas. Claro. La cirugía ortognática, porque hay parámetros que requieren de cirugía. La ortopedia, porque el paciente necesita estimularse en su crecimiento y su desarrollo. La prostodoncia, porque nosotros cuando terminamos de acomodar a un paciente y hacer, por eso digo que es como una férula diagnóstica, porque después voy a planear ahora sí su tratamiento. Si necesita implantes, carillas, coronas, puentes,
prótesis totales, cirugía, o sea, ahora voy a planear, pero una vez que bajé la sintomatología y puse a funcionar mi mandíbula y mi cráneo en el sitio que Ahora debe sí. estar. Okay. Entonces, realmente la ortoquinética nace de la ortodoncia tradicional. Claro. Por los problemas que no se podían superar, es lo que la ortoquinética, el doctor Diego Tatis, a través de muchas investigaciones, porque de verdad es una persona, híjole, realmente pues para mí es impresionante, y siempre digo impresionante e imprescindible porque es parte del avance. Y realmente yo he tenido un camino largo buscando cómo solucionar esos casos difíciles que no he podido solucionar o que no me han dejado tranquila, y realmente he encontrado muchísimas soluciones en la ortoquinética, porque entiendo que no era que lo haya hecho mal, sino no era la forma adecuada como lo estaba haciendo. Y realmente él, y como nosotros estudiamos ortodoncia, también odontología, claro, ortodoncia, sí. pero su investigación fue lo que lo llevó a cabo, ¿verdad? Okay. ¿Y cuánto tiempo toma en promedio un caso hipotético, o sea, un tratamiento con ortoquinética? Bueno, depende. Dependerá del paciente. Sí, si es un niño en crecimiento y desarrollo, que es muy bueno, porque si hay una alteración ya genética o una alteración ya de un aspecto que se generó debido al crecimiento, a los hábitos dentro del vientre de la mamá, algún aspecto que está generando que no tenga un buen desarrollo, pues lo vas acomodando, vas estimulando ese desarrollo, ese crecimiento, y acomodas sus huesos para cuando ya vengan sus dientes permanentes puedan entrar en el lugar adecuado. Okay. Y si tomas a un paciente ya adulto, en donde ya tiene un problema o ya lleva 1, 2, 3, 4, hasta 5 ortodoncias o más me han tocado, y yo les digo, no es porque el ortodoncista esté mal, es que eso fue lo que aprendimos, pero simplemente había un factor extra que había que conocerlo, porque el paciente lo tenía esa alteración. Entonces, realmente, ¿cuánto te puedes tardar? Por lo regular depende del daño de la articulación temporomandibular, depende si hay desgaste, si hay reabsorción, cuánto tiempo se tiene que llevar el paciente para tener la sintomatología estable. Realmente los pacientes responden muy rápido, y realmente es una ayuda muy buena para esos pacientes que no encuentran una solución. Y tú mencionabas sobre el bruxismo, el apretamiento dental. Esto es muy interesante porque realmente nuestros dientes están dentro de un hueso a través de ligamentos, y ese ligamento nuestra boca es una de las terminaciones nerviosas del cuerpo. Sí. Por lo tanto, nosotros somos energía. Para liberar esa energía tenemos que apretar y liberar, apretar y resetear nuestro cuerpo. O sea, literalmente, el apretamiento a través de ese ligamento periodontal que nos genera liberar esa energía es normal. ¿Cuándo se vuelve un bruxismo patológico? Cuando ese apretamiento se exacerba del tiempo, pero estos son varios factores relacionados. Si yo tengo estrés, que en la pandemia, por eso digo, en la pandemia se desató. Todo el mundo estábamos estresados. Sí. Entonces, si yo apretaba los dientes, ahora los apretaba muchísimo más porque estaba estresada. De ahí es de donde empieza lo que les menciono del dolor. El dolor tiene orígenes físico, químico, emocional, y a veces hay que trabajarlos en conjunto. Entonces, estoy tan estresada, tan nerviosa que me sobrepaso del tiempo, el apretamiento, y empiezo a rechinar los dientes. Y aparte, mis dientes en mal posición, en mala función, se empiezan a desgastar, fracturar, etcétera, etcétera. Y a desgastar, y eso va generando como una bola de nieve que va provocando que al desgastar dientes, al perder dientes, pues se va perdiendo el soporte que le llamamos dimensión vertical de los dientes de arriba y los dientes de abajo. Okay. Y el perder un soporte hace que la mandíbula se impacte más hacia atrás. Se cierren las vías aéreas, empiece con problemas articulares y empiece a generarse más problemas. Fue una de las causas que se generó en la pandemia, por eso se incrementaron los casos. Realmente por la cuestión del estrés, por la cuestión de la mala función o las alteraciones que ya había, que se sobrecargaron de más, ¿verdad? Híjole, qué... Está interesante. Sí. Sí, pues.
Muy interesante. Doctora, ¿hay alguna molestia con esta férula que dice que es como un paladar? O sea, ¿cuál es la molestia para el paciente o no tiene ninguna? Digo esto porque al principio le mencionaba sobre el aparato que a mí me pusieron de pequeña, ¿no? Ajá. Que era un aparato de aquí a acá y que tenías que hablar todo el día con él, con un paladar y unas ligas. Era muy cansado, era muy, muy cansado y era hasta en la noche. Entonces digo, ¿hay alguna molestia con esta férula? Ajá. Bueno, realmente lo que te pusieron a ti es un aparato para estimular el crecimiento y en la noche es porque los niños están en reposo y es cuando crecen más porque no están gastando tanta energía ni tanto movimiento celular. Por eso es que en la noche siempre se recomiendan usar los aparatos para estimular el crecimiento. Pero eso es un tipo de ortopedia mecánica, pero la ortoquinética, las férulas son como un guarda, literalmente, un guarda de acrílico, pero la diferencia de los guardas tradicionales es que los guardas tradicionales se hacen con una sola medida. Nosotros los hacemos con el estudio que mandamos tomar al paciente, tanto las fotografías, el examen físico, el examen de la evaluación del dolor, las radiografías lateral, panorámica, la parte anterior, la parte posterior, el lado derecho, el lado izquierdo. O sea, nunca tiene las mismas dimensiones. Cada paciente tiene sus dimensiones. Entonces, realmente, a lo mejor de entrada el paciente dice, ¿qué es esto? Pero el paciente no se los quita porque se sienten mejor. Okay. O sea, realmente al paciente cuando le devuelves respirar mejor, bajar la sintomatología, no tener mareos, vértigos, no tener zumbidos, ruidos de la articulación, dolor de la mandíbula. Hay pacientes que dicen, es que tengo una bola en un lado, el músculo contracturado. Realmente cuando le eliminas todo eso, pues el paciente lo agradece. Incluso hasta las proporciones de la cara se acomodan. Entonces realmente pues se nos quita la papada, se nos acomoda la mandíbula, realmente porque es la función lo que estamos generando. Okay. Entonces incluso al inicio pues depende del paciente porque hay unos muy delgaditos, hay unos más gruesos de un lado que de otro, hay unos muy gruesos de adelante menos de atrás, hay lo contrario, depende del paciente, es lo que el paciente, yo les digo, estamos simulando que tus huesos y tus dientes están en donde deben estar. Entonces realmente pues así como que molestia, ¿no? Porque es más beneficio. Pero curiosamente en el doctorado, híjole, he encontrado tantas cosas. En mi investigación, digo, es de 40 pacientes y entre las cosas muy buenas que he encontrado es que todas las vías aéreas se abren. Entonces todos duermen mejor. Otra de las cosas que he encontrado, curiosamente, es que son más mujeres que hacen el tratamiento que los hombres. Sí. Siempre. Pocos hombres, pero o sea, eso a mí me llama mucho la atención, porque realmente es más difícil para el hombre quizá sentir el dolor, no sé. Digo, los que van son muy bien portados, ¿verdad? Sí lo usan y sí notan los cambios, pero te puedo decir que de 10 hombres, una mujer. Digo, al revés, de 10 mujeres, un hombre. Sí. Entonces eso para mí sí es, entre tantas cosas que he encontrado, ¿verdad? Pero las cosas que me llaman mucho la atención. Sí. Wow. No, pues muy interesante, doctora. Nos acercamos ya al final de este podcast. Y bueno, para mí ha sido pues un nuevo mundo, ¿no? O sea, una nueva ventana. Digo, ya me quiero enderezar, ya quiero... Ya queremos un diagnóstico. Un diagnóstico y tratamiento. Nos gustaría en lo posterior, doctora, tenerla de nuevo con nosotros. ¿Alguna conclusión final que quisiera compartirle a nuestro público, doctora? ¿Algunas recomendaciones en general? Bueno, pues yo recomiendo mucho el doctorado, empezando por ahí, porque realmente esta parte de la investigación y multidisciplinaria, pues realmente para mí es muy buena. El tener la relación con diferentes áreas de la salud, a mí en lo personal me ha enriquecido muchísimo, a pesar de que tengo pues ya en la universidad como 13 años, por ahí 14 años, realmente el doctorado me ha dado un avance pues muchísimo más impresionante. Y bueno, ¿qué puedo decir de mi área de la ortoquinética, verdad? Fue la que me trajo aquí y espero poder demostrar cada vez más beneficios, porque realmente la gente tiene que saber que hay alternativas de salud.
hay alternativas para poder bajar el dolor y hay alternativas para poder encontrar cuáles son las causas de esos problemas que no hemos podido solucionar. Y pues a mis colegas, ojalá que realmente se puedan integrar, porque son cosas nuevas y cosas muy buenas y tenemos que tener una mente abierta para poder conocer lo nuevo, porque realmente los únicos que te recomiendan son los pacientes. Los únicos que lo viven y que te buscan son los pacientes. Entonces, nosotros estamos en el área de la salud por los pacientes. Sin duda. ¿Verdad? Pues muchas gracias, doctora. Bastante enriquecedora la charla con usted. Y pues bueno, de nuevo nos gustaría volver a platicar con usted en un futuro. Gracias. ¿Algo que quieras concluir, Steffi? No, sería todo. Muchas gracias, doctora, por su presencia y por darnos estos temas tan nuevos, pero tan enriquecedores, ¿no? Sí, pues gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y pues bueno, entonces nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Pulso Científico. Yo soy Brandon. Yo soy Steffi. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.